Muy buenas tardes a todas y a todos los que nos están siguiendo en este webinar tras las huellas de Francisco del grupo Querida Amazonía. Este día hemos caminado por los 4 ejes temáticos del pontificado del Papa Francisco. En la mañana tuvimos la conferencia sobre el papel de la mujer en una iglesia en salida. Posteriormente siguió un panel sobre economía solidaria y ecología integral, en donde tuvimos la presencia de grandes conocedores de ambos temas. Y ahora continuamos con este segundo panel que tiene que ver igualmente con un tema central que el Papa Francisco ha insistido desde un principio, y es esta noción de las fronteras. Siempre nos ha invitado a salir a las fronteras, a empujarnos nosotros mismos, a servir ahí en la frontera, y conocer estas fronteras en gran medida implica adentrarse en el mundo de los migrantes y los refugiados. Entonces, bienvenidos a este panel, bienvenidas a las personas que están conectadas en el Zoom, bienvenidas a las personas que nos están siguiendo vía el Facebook de la Facultad de Bioética. A nombre del grupo Querida Amazonía, les damos la bienvenida también a nuestros panelistas que nos acompañarán el día de hoy en este panel que hemos titulado Las fronteras con los migrantes y refugiados. Para llevar a cabo este panel, le he pedido al doctor José Antonio Forzán, miembro de nuestro grupo Querida Amazonía desde sus comienzos y académico de la Facultad de Responsabilidad Social, que nos apoye con la moderación del mismo. Así que en estos momentos, doctor Forzán, le cedo la palabra. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctora Marieli de los Ríos. Realmente es un honor, es un gusto estar participando en este foro. Hoy en la mañana escuchamos intervenciones realmente extraordinarias y estoy seguro que esta segunda parte de la jornada también nos brindará una serie de luces importantes sobre el pensamiento y las acciones que se están llevando a cabo en relación precisamente con este documento, querida Amazonía. Y para mí de verdad es un verdadero honor estar acompañando a 4 extraordinarias personas que están profundamente comprometidas con uno de los temas más significativos y más complicados precisamente resolver en estos tiempos, que es la migración. Un tema al cual el Papa Francisco le ha puesto una especial atención y que está presente en muchos de sus documentos. Pero precisamente para dialogar sobre este tema, me voy a permitir en primera instancia eh, saludar a los ponentes que hoy nos acompañan, particularmente leyendo su semblanza, para no interrumpir el flujo precisamente del diálogo al respecto, ¿no? Entonces, quisiera presentar en primer lugar al padre Conrado Cepeda, quien es religioso de la Compañía de Jesús y defensor de derechos humanos. Él tiene estudios en literatura latín y griego, además de que cuenta con el bachillerato en filosofía, la licenciatura en filosofía y ciencias sociales por el ITESO, y tiene también la licenciatura en ciencias teológicas por la Universidad Iberoamericana, además de que es maestro en antropología social por la misma institución. Cabe resaltar que no solamente es un conocedor de la lengua inglesa, sino que también conoce tanto el maya tzotzil como el maya tzetzal, y tiene una serie de diplomados en temas precisamente que tienen que ver con la violencia, con la antropología social. Tiene una multiplicidad de conferencias, más de 30 conferencias y una serie de publicaciones en revistas de divulgación y arbitradas sobre también usos y costumbres de los distintos pueblos originarios. Ha tenido una serie de trabajos importantes, pero y sin lugar a dudas lo más importante que ha estado haciendo y que lo trae precisamente hacia este panel es su labor también como coordinador del proyecto de la frontera norte del Servicio Jesuita a Migrantes en México desde marzo de 2021. Le agradecemos muchísimo su presencia y le reconocemos el trabajo que ha hecho también para acompañarnos el día de hoy. Me permito también presentar a mi colega, el doctor Pablo Pérez Acaki, quien es doctor en geografía
por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Administración con especialidad en Finanzas por el Instituto Tecnológico de Monterrey. Es maestro en Economía por el Colegio de México y actuario por la FES Zacatlán. Es profesor titular de la Cátedra Elías Las Manas en niños migrantes no acompañados de la Facultad de Responsabilidad Social de la Universidad de Anáhuac, México, investigador nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2008 y profesor por más de 22 años en cursos de posgrado y licenciatura. Ha escrito diversos libros individuales y colectivos, entre ellos Del sabor del café y sus nuevas invenciones, Los pequeños productores del café de la región Otomí-Tepehua, su problemática y sus alternativas, además de que es autor de más de 30 artículos científicos y orador en diversos congresos nacionales e internacionales. Es miembro del grupo fundador de la Red Latinoamericana de Investigadores en Cadenas Globales de Mercancías. También es un honor saludar a la hermana Lidia Mara Silva de Souza, quien es brasileña, religiosa de la Congregación de las Hermanas Misioneras de San Carlos Borromeo, escalabrinianas. Es licenciada en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica do Paraná, en Brasil. Tiene un máster en Migraciones, Políticas y Medios para la Cohesión Social por la Universidad de LUMSA, Facultad de Ciencias de la Formación de Roma, Italia, y certificada en Teología Espiritual por el Pontificio Instituto de Espiritualidad Teresianum en Roma. Estuvo casi 12 años en misión en Honduras como coordinadora de la Pastoral de Movilidad Humana y desde febrero de 2020 es directora general de Escalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados SMR en México. Y también, precisamente para cerrar este panel, nos da mucho gusto saludar a la hermana Magdalena Silva Rentería, la hermana Magda, es quien es directora de la Casa de Acogida y Formación para Mujeres y Familias Migrantes CAFEMIN y coordinadora de la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes REDODEM Centroamericano. La hermana Magda es originaria de Zacatecas, de donde emigró para iniciar una carrera religiosa y unirse a las hermanas Josefinas en 1982 en la Ciudad de México. Ahí inició su servicio con niñas, niños, jóvenes y mujeres. Su misión fue llevarles una vida más digna y humana. Dentro de su formación profesional, cabe resaltar su licenciatura en Educación Primaria, su licenciatura en Filosofía y su maestría en Educación Universitaria. Ha sido profesora en todos los grados de estudio y ha sido facilitadora y asesora de procesos de planeación estratégica en diversas comunidades educativas y coordinadora de la Conferencia de Institutos Religiosos y Religiosas de México y coordinadora nacional y regional de la Pastoral Juvenil Indígena. En el 2019, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México le entregó el reconocimiento por Ponciano Arriaga Leija por precisamente su colaboración en apoyo a las personas migrantes y su aporte a los derechos de este grupo poblacional. Y ha sido pues también, como nuestros otros panelistas, reconocida por su extraordinario trabajo en la protección a los migrantes. Muchísimas gracias de nueva cuenta por acompañarnos a todos ellos y a quienes se están uniendo también a este foro o lo harán más tarde a través de Facebook. Entonces dejamos en primer término el espacio al padre Conrado Cepeda. Muchísimas gracias. Pues como sabemos, el tema sobre migración y refugio es un tema central del Papa Francisco en su pensamiento y desde los inicios del pontificado ha tenido un magisterio prolífico de cómo sensibilizar al mundo en general, pero especialmente al mundo católico, sobre las problemáticas que viven los migrantes y refugiados a nivel mundial. Y ha tenido un grupo siempre muy activo de incidencia en Naciones Unidas para poder avanzar en la reflexión de cómo abordar estos temas. Es curioso hoy que las fronteras cada vez más se cierran, hoy que las fronteras cada vez más detienen personas y expulsan. El Papa Francisco nos invita a ser una iglesia en salida, ser una iglesia que vayamos y rompamos los muros, que rompamos las divisiones, que rompamos todo aquello
que nos separa del uno al otro y que nos acerquemos para ser un nosotros. No son ellos los migrantes y nosotros, sino somos un nosotros todos incluidos, donde lo que le sucede al migrante en la frontera de Melilla nos está sucediendo a nosotros aquí en nuestro corazón y en nuestra puerta. Estamos interconectados, estamos profundamente interrelacionados con el mundo de los migrantes y refugiados. Y también otro de los temas que son súper importantes es el tema ecológico, que no va separado. El mismo grito de los pobres es el mismo grito de la madre tierra. Entonces, no nos miremos nosotros como personas creyentes y no creyentes desvinculados de lo que está sucediendo en otras partes del mundo. También nos sucede a nosotros porque nosotros somos esa parte de los cristianos que también procedemos de grupos migrantes. Mi familia migrante de España, de parte de mi abuelo, mi bisabuelo, de parte de Arizona, de mis abuelos, mi padre nacido en Arizona con familiares indígenas, reunidos de nuevo en Sonora y dispersos por muchos lados del país y del mundo. Nos habla que somos esencialmente migrantes, nos habla que no estamos nosotros en una situación distinta a muchos de los que están viviendo en los cambios en las fronteras y en todos lados. Hace poco estuve en la frontera con Ciudad Juárez, donde hay una crisis, donde hay miles y miles de personas en las calles en Ciudad Juárez. Se calcula que hay unas 10,000 personas que están viviendo en las calles y están algunos rentando y otros invadiendo algunos predios para poder sobrevivir. Y así está sucediendo en miles de migrantes en diversos puntos fronterizos aquí en México. También en la frontera sur hay otra crisis grande y sobre todo que afecta mayormente a los grupos más vulnerados, que son los menores, que son las mujeres, que son las personas del colectivo LGTBI, que son los 3 veces más vulnerados y más golpeados con esta situación de la migración. Los invito a que escuchemos, que pongamos nuestro corazón para escuchar los nombres, las historias, no solo las estadísticas de personas que como ustedes y como nosotros, como nosotros en conjunto, buscamos un mundo más digno, una iglesia en salida y donde vemos a Cristo en los migrantes y refugiados. Muchísimas gracias, Padre Conrado, por esta intervención que precisamente con este cierre me parece muy, muy importante, ¿no? Escuchar las historias, escuchar a las personas, ¿no? más que los números, y motivarnos precisamente este reconocimiento a acompañar y a ser también migrantes, ¿no? Todos somos migrantes, ha indicado el Papa Francisco. En este primer tiempo de intervenciones, entonces, cedería la palabra al doctor Pablo Pérez Acaqui para que por favor nos comparta su presentación. Gracias, doctor. Gracias, buenas tardes a todos. Muchas gracias a la doctora Marieli por la invitación. Muchas gracias al doctor Forzán también por darme este espacio, ¿verdad?, para comunicar precisamente lo que desde la Cátedra de Investigación Elías Landsman Dimenstein Anáhuac en niños migrantes no acompañados estamos desarrollando. Y precisamente con motivo de esta participación, de este evento, preparé unas láminas simplemente para hablar justamente sobre lo que es nuestro tema central de estudio, que es la migración de menores no acompañados en territorio mexicano. Brevemente quisiera expresar, ¿verdad?, que como lo decía ahora el padre, ¿verdad?, tenemos una experiencia migratoria en nuestro país pues prácticamente de más de un siglo, ¿sí? No es un fenómeno nuevo, no es un fenómeno exclusivo, ¿verdad?, de nuestros territorios, es un fenómeno global, de ahí la preocupación que tienen precisamente desde diferentes instancias, ¿verdad?, y particularmente desde el Papa Francisco, ahora destacado, ahora mencionado,
Pero bueno, es un fenómeno que en México tiene una larga historia, así como también de Centroamérica, cuando menos de medio siglo. Es un fenómeno además que tiene muchas causas, muchas motivaciones, muchas historias, nos dice el padre también ahora mismo, y también, por supuesto, muchas expresiones después de varias décadas, de muchas décadas de relaciones, ¿verdad? De relaciones internacionales, transfronterizas, relaciones entre familias que van y vienen, que radican allá, que familias que se separan y con una serie de complejidades bien interesantes, ¿no? Bien, pues académicamente hablando, quiero decir. Los estudiosos, por supuesto, han reconocido que hacia los últimos 30 años se han gestado cambios de gran importancia motivados precisamente por las políticas, los cambios en las políticas migratorias norteamericanas, orientadas principalmente a poner freno a esos flujos migratorios que han alimentado y alimentado los recursos humanos, ¿verdad?, en aquel país y que han generado, por supuesto, con su trabajo, con su sudor, con su sangre, grandes esfuerzos y grandes productos para la economía norteamericana. Ya no se diga, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de California, que es el estado de mayor importancia en esta migración históricamente hablando, y cómo económicamente representa pues prácticamente una potencia mundial, ¿verdad? Un solo estado de la Unión Europea. Desde la década de 1990 han venido observándose estos cambios, ¿verdad? Precisamente que se fortalecieron después, de septiembre del 2001, y todos sabemos por qué, donde las fronteras ahora son un tema de seguridad nacional para los norteamericanos, con el paradigma o con la concepción, con la idea de frenar rotundamente la migración indocumentada, descontrolada, caótica, y muchos adjetivos que se utilizan precisamente para ello. Ya en inglés, además, ¿verdad? Muchos términos que son utilizados que pues, suelen ser bastante ofensivos, además, para personas, ¿no? Personas que buscan una vida mejor simplemente. Se fortalece entonces la idea de la criminalización, porque con los migrantes vienen las maras, vienen los narcotraficantes. Ya basta escuchar lo que tantas veces repetía el presidente Trump, ¿verdad? Alrededor de los migrantes, cómo se expresaba incluso de estas personas que, pues como su propia familia, por cierto, buscó una vida mejor en este país, ¿verdad? Y luchó y se esforzó y hizo riqueza, afortunadamente, para el presidente Trump. El mismo derecho que tienen ahora tantos y tantos migrantes que transitan por territorio nacional y también, por cierto, que parten de México buscando una vida mejor, producto al mismo tiempo, ¿verdad?, de los contextos económicos que se han generado a nivel internacional. Y bueno, imágenes, una imagen simplemente, ¿verdad?, de la migración llena de cruces, del muro fronterizo, precisamente a partir de estos cambios de políticas, de las transformaciones que se van dando en estas medidas regulatorias, ¿verdad?, de movilidad, y bueno, pues generando, por supuesto, muertes, muchas en la frontera, y ahora, bueno, el endurecimiento generando, además, menores flujos de retorno hacia los países, quiere decir que permanecen en Estados Unidos los migrantes, las personas, digamos, que han emprendido este viaje. También menores flujos circulares, ¿verdad? Porque se daban patrones en muchas personas de ir en ciertas temporadas, en ciertos momentos, de generar sus actividades productivas del lado norteamericano, regresando hacia finales del año, ¿verdad? Para pasar las fiestas decembrinas con la familia y emprendiendo nuevamente este viaje, habiendo pasado estas festividades. Eso, ¿verdad? Con el endurecimiento de las políticas migratorias se viene reduciendo fuertemente. Adicionalmente, el endurecimiento lo que genera ahora es movilidad, pero de familias completas, ya no del trabajador que va y viene en un flujo, en un movimiento circular, sino llevando a su familia con él precisamente por la dificultad que representa ahora el regreso. Y evidentemente lo que es más notorio y lo que ha generado un interés particular para nosotros, fundando con ello la cátedra, precisamente el incremento de los menores no acompañados en tránsito hacia Estados Unidos. Y bueno, pues una expresión precisamente de este fenómeno. A partir de la década de 2010, este movimiento, esta movilidad, este movimiento de menores sin acompañamiento ha crecido de forma
muy importante. Diríamos en algunos casos, quizá exagerando, ¿verdad? Exponencial, porque no es tal cual, ¿verdad? Yo, desde las matemáticas podemos decir que no, pero creciendo aceleradamente, muy rápidamente, alcanzando niveles sin precedentes en los años anteriores, por supuesto. Y bueno, destacando entre ellos pues los como orígenes, los países del centro del Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, El Salvador y Honduras. Y paralelamente a este gran incremento en los movimientos de personas, de niños sin acompañamiento, la migración desde México de adultos y menores también ha venido en un periodo, en una dinámica de estabilidad, de ir decreciendo con el tiempo. Y bueno, pues entonces esto se vuelve más notorio, ¿no? Como las personas que vienen de Centroamérica son más en número, más en cantidad, y el fenómeno entonces cambiando estructuralmente. Lo que hay que destacar aquí es que cruzar por el territorio mexicano representa un gran nivel de sufrimiento que los menores y los adultos también, por supuesto, pero más ellos que son más vulnerables, son más indefensos, ¿verdad? Que padecen en todo este tránsito y bien expuestos a innumerables riesgos a lo largo de esta ruta. Ya no se diga, ¿verdad? Ya ejemplos después a detalle podríamos tener, pero con historias muy tristes, ¿verdad? En términos psicológicos, en términos de salud, que pues mis colegas ahora en la mesa podrán hablar un poco más, ¿verdad? Cómo ellos los reciben en los albergues en particular, pero sin duda, ¿no? Con grandes momentos de sufrimiento, grandes travesías, con muchas dificultades, buscando una vida mejor de nuevo, ¿no? Y ese es quizá ese objetivo central de todo ese esfuerzo. Y pues evidentemente estas circunstancias, viendo ahora en cifras cómo se ha movido a lo largo de la década, esta figura pues nos presenta pues, los picos muy importantes, ¿verdad? Que se han tenido en el 2014, después en el 2019, previo a la pandemia, también niveles muy importantes en movilidad de niños sin acompañamiento, que se frenaron evidentemente con la pandemia, con el cierre de la frontera en Estados Unidos, con el programa Quédate en México, que los obliga a mantenerse de este lado y donde pues el padre ahora Conrado nos hablaba precisamente de las condiciones en las que viven estas personas, adultos y niños, por supuesto. Y bueno, lo que ha motivado a la sociedad civil, por supuesto, a reaccionar y grupos religiosos, sin duda, tratando de ayudar, de asistir a todas estas personas en una situación de mucha vulnerabilidad, de mucho riesgo y de mucho dolor para ellos, ¿verdad? De no poder cruzar Estados Unidos. Adicionalmente, ¿verdad? En esta pandemia, las condiciones económicas, el freno que ha sufrido las economías y en particular las centroamericanas, que además han sido fuertemente golpeadas por efectos climáticos, sin duda generan nuevos incentivos para la migración. Y por ello es que en lo que va del año fiscal norteamericano 2021, bueno, pues se han visto nuevamente incrementos muy importantes en la movilidad. Este cuadro que tenemos por acá, proveniente de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, pues nos habla que a abril, el 30 de abril, a finales de abril de este año, y desde octubre, que es el año fiscal correspondiente, bueno, pues se han detenido en Estados Unidos a más o menos 520,000 adultos, 140,000 personas viajando en familia y un número de aproximadamente 64,600 menores no acompañados, donde destaca, por supuesto, nuevamente la composición. Como vemos, los colores denotan también el origen de estos migrantes y donde los mexicanos nuevamente empiezan a participar de una forma muy importante en esta movilidad transfronteriza hacia Estados Unidos. Si bien había tenido una caída sustancial, ahora se ha reactivado esta migración tanto de adultos como de niños. Y en el último rubro, en la parte de los menores que aparece en la última figura, el color más rojo, ¿verdad? Más intenso, corresponde a los menores mexicanos que han sido detenidos en la frontera, que ya es un número significativo también.
Entonces, estamos nuevamente en un momento de transición, en un momento de cambios sobre la migración, sobre los niños migrantes sin acompañamiento, donde, por supuesto, la sociedad civil necesitamos actuar y necesitamos retomar, ¿verdad?, energías también organizadas para poder contribuir a resolver algunos de esos problemas. Desde ahí, precisamente, se fundó la Cátedra de Investigación Elías Lanzmanas Dimenstein Xanáhuac en niños migrantes no acompañados para poder entender y atender estas problemáticas. Surgida por iniciativa de la Fundación Pablo Lanzmanas y su gran sensibilidad a los problemas de la niñez en el mundo, en alianza con nuestra facultad, la Facultad de Responsabilidad Social de esta universidad, que está, y además está cumpliendo un año, precisamente en este mes, del inicio de nuestras actividades. Como objetivos generales nos hemos planteado comprender el fenómeno para poder difundir a nuestras comunidades donde influimos las problemáticas y también las necesidades de estas personas, de estos seres humanos. Además de profundizar en el conocimiento del fenómeno para poder ofrecer respuestas efectivas, profesionales y también transformadoras para esas comunidades. En este año que hemos venido trabajando y entendiendo estas problemáticas, bueno, pues nuestras actividades se han centrado principalmente en el conocimiento, ¿verdad? En difundir el conocimiento de los especialistas, donde pues, en alguna de estos webinars ya tuvo participación, por cierto, el Cafemín, en voz de la hermana Isa, precisamente, los boletines que publicamos periódicamente, donde analizamos estos problemas de migración, de niños migrantes, de albergues, y que lo seguiremos haciendo, y al cual, por supuesto, también queremos invitar a mis colegas a sumarse, ¿verdad?, a este tipo de esfuerzos escritos, ¿verdad?, de difusión que tenemos hacia nuestras comunidades en las que influimos. También participación en diferentes medios de comunicación, como Conexión Migrante, La Voz de los Mayas, también por medio de nuestra página Facebook, donde difundimos noticias, información para nuestros seguidores que son sensibles a este tipo de problemáticas y que también buscan una forma de actuar, ¿verdad? Una forma de participar, ayudando a contribuir a estas soluciones. Y bueno, en este sentido es que estamos nosotros actuando. Y bueno, en esta última lámina también tras las huellas de Francisco, precisamente motivados por la exhortación que hace el Papa, ¿verdad?, a una iglesia en salida, misionera, samaritana, misericordiosa, solidaria, en diálogo ecuménico, interreligioso y cultural, así como una iglesia misionera que sirve y acompaña a los pueblos, precisamente con un rostro migrante y con un rostro joven. Y eso es lo que ahora puedo compartirles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Pablo Pérez Acaqui. Realmente también muy importante la visión desde la academia y una academia en salida, ¿no? Que estamos precisamente viendo hacia estas periferias para comprender la complejidad de este fenómeno multicausal que realmente pues, nos está llamando no solamente a este entendimiento, sino también, como bien lo dijo, doctor, a la participación ciudadana, ¿no? Que ese es el gran reto también que tenemos que tener dentro de estos momentos. Sin más, entonces, me voy a permitir solicitarle a la hermana Magda, que ahora también ha sido citada en su labor como directora de Casa de Acogida y Formación de Empoderamiento de la Mujer Indígena e Inmigrante, Cafemín, nos comparta su experiencia. Por favor, hermana. Buenas tardes otra vez y gracias por la invitación. Ya anteriormente había participado la hermana Isabel, ¿verdad? Precisamente con el tema de niñez no acompañada y ahora acompañada, ¿no? Yo creo que abordar el tema ahorita de migración, con sus flujos, sus incertidumbres, sus agonías, sus sufrimientos, ¿no? Yo creo que veo dos cosas. Uno, primero, hablar del tema migratorio antes de la pandemia y después, y bueno, ahora en la pandemia y ojalá pronto, digamos, después de la pandemia, ¿no?
También otro parteaguas en este tema es ubicar en México, ¿no? Antes del gobierno morenista, perdón, priista, y ahora el gobierno morenista con sus políticas migratorias cada uno, ¿no? Y también Estados Unidos, antes con su política migratoria, que de repente uno dudaba de que fuera política migratoria, con Donald Trump en Estados Unidos y ahora John Biden, ¿no? Yo creo que son los parteaguas que van de alguna manera marcando incluso hasta los flujos en cantidades, en violaciones a derechos, en causas que también obligan a la gente, a las personas a salir de sus países de origen, lo que de alguna manera sucede en México como país de tránsito, de repente de destino, ¿no? Para estas personas, sobre todo hablando de nuestros pueblos centroamericanos. Y bueno, también pues todo lo que implica la migración de México hacia Estados Unidos, con sus retornados, ¿verdad? Un número grande de retornados. Y bueno, ahorita la política de John Biden y cómo le deja la casa Donald Trump, ¿no? Son puntos como muy claves, como para entender ahora, aquí y ahora, en este momento, este tema migratorio, ¿no? Ya el padre Conrado decía que el simple hecho, cuando nos ponemos a escuchar las historias, aún en las historias que escuchamos día a día en nuestros albergues, se agregan otros elementos que a lo mejor antes de la pandemia, antes de gobiernos del PRI, del PAN, ahora con Morena, de la pandemia, antes de la pandemia, en la pandemia y ojalá pronto digamos después de la pandemia, y las políticas de Donald Trump y ahora John Biden, ¿no? Yo creo que tiene sus matices, tiene sus ingredientes nuevos, ¿no? Y yo pues desde la experiencia en este trabajo de día a día, lo que notamos, ya lo hacía mencionaba de alguna manera el doctor, el flujo, ¿no? El flujo ha aumentado, quizá no está contabilizado del todo, porque hay mucha gente que sigue viajando en anonimato y comúnmente se registra pues los que pasan por nuestros albergues, que es la mínima parte, ¿sí? Los que viajan en el tren, que es en este momento la cantidad más grande, ¿sí? Y los que viajan de una forma u otra por otros medios, ¿no? Que son transporte, dicen ellos, de rancho en rancho, de pueblo en pueblo, ¿no? Y que de repente se vuelve una travesía de meses, ¿no? Y también los que son de alguna manera traídos, sacados de sus países de origen a través de las redes de coyotaje, ¿no? Y que de repente también coludidos con agentes de migración, con ahora Guardia Nacional y pues otros funcionarios públicos, ¿no? O sea, es un flujo grande, muy grande, el doctor daba cantidades, ¿no? Pero bueno, eso es lo que se puede registrar. Por ejemplo, en los albergues, en nuestros albergues que son desde la frontera sur, centro, fronteras norte, el incremento más o menos, ¿no? La población que estamos atendiendo más o menos es en los albergues que son de paso, estamos hablando de 100, 150, 200, 250 personas diarias. Más o menos ese es el flujo, ¿no? El número de personas que se atienden en los albergues de paso, sobre todo en el sur, uno que otro del centro y ni se diga los que están llegando a las fronteras norte. Los albergues que no estamos dentro de la ruta migratoria y que también atendemos, sobre todo, voy a hablar un poquito del caso de Cafemín, estos flujos o estos migrantes, perdón, que nos llegan a través del mismo Instituto Nacional de Migración,
de la Procuraduría, cuando es Procuraduría de Protección, cuando son casos de niños, niñas, y ahora hablando también, otro parteaguas que ahí nos está todavía no consolidando, pero dando mucha lata para armonizar precisamente el tema de la aprobación de ley de noviembre sobre la protección, sobre el tema de niñez migrante, ¿no? Acompañada y no acompañada, y ahora todavía sus familias, ¿no? Entonces, bueno, pues el cierre de las estaciones migratorias, entre comillas, ¿no? Porque todavía no es una realidad, para no atender, y bueno, es un derecho que se viola, ¿no? El meter a niños, niñas, de hecho, de FAUL no deberían de existir las estaciones migratorias, porque las estaciones migratorias es un símil de cárcel, ¿no? Entonces, bueno, pues no es permitido por ley, pero bueno, así ha funcionado durante mucho tiempo. Y por lo menos en esta ley aprobada en noviembre, por lo menos se dice que niños, niñas, adolescentes, acompañados y no acompañados, y quien vienen con sus familias o algún familiar, no deben de estar en las estaciones migratorias. Entonces antes trabajábamos, antes de aprobación de esta ley, trabajábamos con los albergues que éramos alternativa, decíamos, a la detención. O sea, los albergues de alguna manera atendíamos a esta población para que precisamente no estuvieran en las estaciones migratorias. Con la aprobación de esta ley, determinantemente prohibido tener niños, niñas, adolescentes, familias en las estaciones migratorias. Pero esta ley de repente cae en vacío, ¿no? Porque se aprueba, pero no tiene los insumos, ni los espacios, ni el personal preparado para atender esta población. Y ahí se conecta con la política de John Biden, ¿no? John Biden, en su inicio, así más o menos parecido a Andrés Manuel, cuando toma posesión y empieza a gobernar, ¿no? Y en las caravanas aquellas, ¿no? En octubre, noviembre, diciembre, etcétera, etcétera. Y él dice, pues México tiene los brazos abiertos para recibir a todo que quiera llegar aquí a México, será atendido, etcétera, etcétera. Y bueno, como que las caravanas le dan un mal sabor de boca y dice siempre no, ¿verdad? Y bueno, viene toda una serie de restricciones, de detenciones, deportaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y sucede algo parecido con John Biden, ¿no? Que también así como de un corazón muy generoso, una mente muy abierta, etcétera, etcétera, y abre sus fronteras. Y se viene el flujo, ¿no? Grande. Y esto se junta precisamente con toda la situación, pues aunque se admita o no se admita, la crisis humanitaria que viven estos países centroamericanos. Y luego se agrega el tema del cambio climático, los famosos huracanes, que deja a mucha gente en situación de calle, etcétera, etcétera. Entonces ya no solamente es las causas, como en un principio, por ahí 2008, 9, 10, 12, etcétera, que se hablaba de los migrantes económicos, ¿no? Después eran los migrantes salidos por violencia, ¿no? Todo el incremento de las bandas criminales en estos países centroamericanos y bueno, pues también México, ¿verdad? Pero bueno. Cuando hablamos de inmigración casi siempre nos enfocamos en los países centroamericanos y como que se nos olvida de repente México, ¿no? México también tiene lo suyo, no canta tan mal las rancheras, dice, ¿no? Entonces, se agrega a estas causas pues el problema económico, la pobreza, ¿no? La violencia, y ahora estamos hablando de personas que han migrado, que están migrando por el tema del cambio climático, ¿no? Entonces, es ahorita uno de las causas que yo diría que pues la tercera causa, ¿no? La pobreza sigue siendo la falta de oportunidades en estos países, sus gobiernos que bueno, con todo el peso de la corrupción y todo la descomposición política, social, etcétera, etcétera, ¿no?
y ahí, bueno, pues viene la violencia y ahora los cambios climáticos. Yo creo que para entender todo y ubicar, que de repente nos vuelve una situación muy compleja, pero ubicar el fenómeno migratorio o el tema migratorio y más todavía las historias de los rostros concretos de las personas concretas que dejan sus países de origen, se aventuran, dejar todo, salir y encontrarse con una situación también nada favorable en México, ¿no? Como un país de tránsito. Todavía hablando antes de la política migratoria, hablando antes de John Biden, pudiéramos decir que casi un 60% de los migrantes querían quedarse en México. ¿Por qué? Porque veían algo imposible, cruzar las fronteras México-Estados Unidos con la política implementada por Donald Trump. Y bueno, ahí tenemos los cuellos de botella en la frontera norte, ¿no? Con todo el programa de Quédate en México, etcétera, etcétera. México como una antesala, ¿no? De espera, una sala de espera para los que estaban solicitando refugio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esto se nos vuelve todavía más complejo. Pero el aglutinamiento, el hacinamiento en situaciones que viven estas personas en las fronteras y bueno, como que se traslapa, ¿no? Frontera norte es frontera sur con un ingrediente común, ¿no? Los hacinamientos fuertes en situaciones infrahumanas, etcétera, etcétera. México siendo frontera, ya muro, ahora sí hablando de muro, desde las fronteras sur para no dejar pasar. Y el país se convierte en un muro, ¿no? A lo largo del país se convierte en un muro para no dejarlos pasar hacia los Estados Unidos, con el tema del ser un tercer país, ¿no? Seguro, etcétera, etcétera, todas esas situaciones. Entonces, nos convertimos en el muro de Estados Unidos, ¿no? El muro se viene del norte hacia el sur y ahí se deja la gente, ¿no? Incluso se les favorece permisos para que se queden a trabajar ahí en el sur, etcétera, con tal de que no pase el centro y lleguen a la frontera norte, ¿no? O sea, ubicar el tema migratorio en todo este contexto, pues de repente se nos vuelve algo complejo, ¿no? Algo complejo porque intervienen muchos factores, muchas situaciones, muchos actores, ¿no? Y bueno, pues ahí de la lucha constante de la sociedad civil, de quienes trabajamos a favor de los derechos de los migrantes, la iglesia, las diferentes iglesias, sociedad civil, academia, investigadores, etcétera, etcétera, pues es el esfuerzo constante de hacer valer sus derechos, de no hacerlos invisibles. Y eso es a lo que nos llama el Papa, ¿no? Yo creo que el capítulo 4 de Fratelli Tutti es hermoso, ¿no? Es clave para entender precisamente estas situaciones y desde dónde tendríamos que actuar para poder de veras hacer lo más posible en México una estancia, vamos, por lo menos traumática, menos dolorosa, ¿no? Y crear esos espacios, esos oasis que de repente pues se nos pide y se nos exige como cristianos, como católicos en el caso nuestro, a nuestros albergues, ¿no? Hacer esas casas de puertas abiertas. El Papa utiliza ya anteriormente los 4 verbos famosos, ¿no? El acoger, el proteger, el promover y el integrar, ¿no? Yo creo que esas son frases claves, verbos claves, como para darnos la pauta de cómo hay que atender, de cómo hay que servir, de cómo hay que cuidar la vida de estos hermanos y hermanas migrantes, ¿no? Yo desde ahí abordaría la... Muchísimas gracias, hermana Magda, por compartir esta visión tan clara y tan puntual respecto al impacto de las políticas migratorias de estos países que a pesar de ser vecinos tienen un muro
bastante más alto de lo que uno se pudiera llegar a imaginar, y las condiciones que precisamente nosotros tendríamos como cristianos para poder acompañar estos procesos que siguen creciendo, como bien señala, y que hay que atenderlo multicausalmente, ¿no? Que es sumamente complejo. Aprovecho este momento, antes de darle la palabra a la hermana Lidia, para invitar a quienes tienen alguna duda, algún comentario dentro de los espectadores, para que después de esta presentación de la hermana Lidia, intervengan a través de la sección del chat, por favor, o del área de preguntas y respuestas para hacérsela a nuestros ponentes. Y ahora sí, le pediremos a la hermana Lidia, quien es directora de Escalabrinianas, Misión Migrantes y Refugiados, haga uso de la palabra. Muchas gracias, hermana. Buenas tardes, muchísimas gracias por la oportunidad. Después de estar escuchando español, ahora voy a escuchar portuñol. Creo que primeramente felicitarles por la iniciativa. Muy importante la organización de este webinar desde la mañana que estuvimos acompañando, y creo que refleja bien lo que es el magisterio de Papa Francisco. Porque la Iglesia siempre ha estado preocupada con el tema migrantes, refugiados. El magisterio de la Iglesia no es hoy, no es con Papa Francisco, que ya ha empezado a exhortar, a orientar y qué debemos hacer, cómo debemos hacer como Iglesia y como sociedad. Pero el Papa Francisco lo hace de una forma, si quisiéramos decirlo, ¿no?, de cristianizar, evangelizar todos los sectores y todas las áreas de la vida humana, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de migrantes, sí es cierto, nosotros que estamos en las casas de migrantes, en los centros de atención, centros de protección, y luchamos para los cambios de las leyes, luchamos para cambios para que puedan tener dignidad y sean respetados en sus derechos. Nosotros estamos lidiando todo el tiempo con las consecuencias de estructuras sociales, de sistemas económicos y políticos que no van con la dignidad humana. Y exactamente lo que todo el tiempo nos está recordando el Papa Francisco. Si existe la necesidad de emigrar, huyendo de la pobreza, huyendo de la miseria, huyendo de la violencia, es porque existe un pecado anterior a eso, que es, ¿no?, que nosotros bien escuchamos siempre que habla el Papa Francisco, el tema del egoísmo, ¿no?, los pecados históricos del poder, de tener, y la concentración de poder en las manos de pocos, ¿no?, que siempre y en todas las oportunidades ha tenido Papa Francisco, lo ha denunciado. Si existen pobres es porque existen ricos, y la concentración de bienes en las manos de pocos. Entonces, es muy importante tener esto presente, de que el novedoso, creo que en Papa Francisco, es que primeramente ha vivido eso en su propia familia y su propia sangre, si queremos decirlo así, lo que es emigrar, ¿no?, lo que es ser hijo de inmigrantes. Además de eso, en su vida sacerdotal, después como obispo, ahora como papa, siempre ha sido muy sensible a las periferias existenciales, a todo lo que hace sufrir el ser humano. Entonces, esto hace con que tenga la vivencia de haber tocado la carne en tantas situaciones diferentes, que ahora las puede interligar, las causas y consecuencias. ¿Y por qué las conoce, las ha vivido y las siente? Porque las siente, ¿no?, en todas las partes del mundo, las situaciones que pasan, es capaz entonces de proponernos los 4 verbos, por ejemplo. Pero no solo eso. Algo que es muy importante y creo que es novedoso. Para mí también es novedoso escuchar hablar de fronteras
que no sean las que separan. Porque Papa Francisco, que nos dice, está bien que hasta hoy hemos escuchado y hemos intentado transformar esto, cambiar esto, y las fronteras sean también ventanas para el prójimo. Y es cuando nos pasa a invitar, hagamos en las fronteras puentes, lugares de solidaridad, de fraternidad. Las fronteras pasa con Papa Francisco a ser oportunidad de encuentro. Y esta es la invitación que nos hace, el encuentro. Y por eso también es totalmente contrario a cualquier forma de barreras, de muros. Y los muros no solo los físicos, mucho más que los físicos. Por eso siempre habla de la cultura del descarte. Si nosotros pudiéramos hacer ahora un análisis, nosotros que estamos acá en México, en las casas de migrantes, por ejemplo, la experiencia que tiene hermana Magda, padre Conrado, ¿quién son los que pasan en nuestras casas de migrantes? Los están descargados por la economía, por la sociedad, los excluidos. Estas son barreras, estos son muros, muros sociales y que obligan a migrar. Yo me recuerdo bien cuando llegué en Honduras en 2008, uno de los grandes motivos por los cuales las mujeres emigraban en Honduras, pero en Centroamérica, era porque por ser madre soltera no eran aceptadas en su propia comunidad, su familia, en la iglesia, en la sociedad. Emigraban huyendo de la discriminación, de las humillaciones, del rechazo por ser madre soltera. Es un muro, es una barrera, es una frontera creada. Y hoy por la mañana, cuando escuchaba un poco la doctora hablar sobre lo histórico de la mujer en la iglesia y cómo Papa Francisco va resgatando la importancia de la mujer, pues también, ¿por qué la feminización de la migración? Porque antes emigraba solo los hombres o la mayoría hombres, porque hoy emigran mujeres. Y mucho está relacionado con los tipos de violencia que viven las mujeres en los diferentes países. Hoy son mujeres, pero las violencias las vivía desde niñas muy chiquitas. Y quizás también son frutos de violencias. Cuando hablamos sobre el tema de la economía ecológica, o si queremos hablar, ¿no?, de todo lo que es medio ambiente, todo lo que nos da y todos los que viven de la madre tierra, pues ahí encontramos también por qué tiene que emigrar. No necesitamos ir lejos. ¿Qué pasa con nuestros hermanos en el sur de México? ¿Cuántas comunidades indígenas que tienen despojadas sus propiedades? Hay una indiferencia muy grande al sufrimiento de los pueblos indígenas, de los pueblos afrodescendientes, pero también de las personas campesinas, los adultos mayores, los niños, las mujeres. Entonces, es muy importante relacionar todo esto. Nosotros seguimos, y siempre he dicho, aunque duele, pero también sigo repitiendo porque mucho más no hemos podido hacer y creo que es de seguir luchando, construir este mundo de justicia y de paz. Porque nosotros lo que hemos logrado, y veo lo que máximo que estamos pudiendo lograr como iglesia y sociedad civil en todas las partes del mundo en relación al tema migrantes y refugiados, es brindar la asistencia humanitaria, que está muy lejos del rescate de la dignidad y restitución de derechos. Y es muy duro. ¿Cómo entender que en pleno siglo XXI, con tanto desarrollo, con tanta tecnología, con una economía creciente, que tenemos que ver lo que pasa con la población de Venezuela, de Nicaragua,
por ambición, por poder de un sistema político, de pocas personas, gran parte de la población viviendo en la miseria, siendo obligada a salir. La violencia con la cual se está gobernando en Colombia, en Nicaragua, en Honduras. No hace muchos años lo que pasó en República Dominicana, negar nacionalidad a haitianos, que ya eran dominicanos porque fueron nacidos ahí en Dominicana. Entonces son cosas que creo que todo esto, de muchas formas, el Papa Francisco va señalando. ¿Qué es que pasa? Y es exactamente lo que falta, es esta conversión de nuestros corazones para que no estén cerrados. Cuando el Papa Francisco en 2016 empieza a hablar sobre el tema de la crisis de los refugiados en Europa, que dice, está ahí en la frontera, a cielo abierto, sintiéndose abandonados, porque hay muchos corazones y muchas puertas cerradas. Y es eso que sigue pasando. Hoy por la mañana, una de las últimas intervenciones, uno de los doctores hablaba de que lo importante con todo esto que nosotros estábamos reflexionando era preguntarnos, ¿qué puedo hacer yo? Porque ya no es un tema de esperar que van a haber los cambios en los sistemas políticos y económicos. Yo viví casi 12 años en Centroamérica y hoy está peor. La dignidad humana es más ignorada, con menos significativo ahí, menos sentido y menos importancia tiene la vida humana hoy en Centroamérica que a 12 años atrás. Con tanta incidencia política, la iglesia sin cada vez más se abriendo, los obispos se empoderando y luchando por la dignidad humana, se sumando con otras confesiones religiosas para luchar por la vida, por la dignidad del ser humano, y vamos para atrás. Entonces, es muy importante entender que realmente, y puede parecer romántico, puede parecer muy religioso o muy cristiano decirlo, pero si no hay una conversión de corazón, empezando por cada uno de nosotros, pero por todas las personas, y ir eliminando estos muros, estas barreras que nosotros mismos vamos construyendo, con los que llegan a nosotros, que pasan por nuestros lugares. Si no hacemos este proceso, incluso como iglesia, porque es lastimable como todavía con todo lo magisterio de Papa Francisco, escuchar sacerdotes, religiosas, obispos que no están sensibilizados. Padre Conrado decía, uno de los temas fuertes de Papa Francisco es sensibilizar. Lastimosamente al interno de la iglesia hay mucha gente que no está sensibilizada, que no tiene un corazón de carne, tiene un corazón de piedra, no tiene compasión. Y por eso los 4 verbos de Papa Francisco, mismo al interno de la Iglesia Católica, no se vuelve realidad. Muchos sí, estamos haciendo el esfuerzo, estamos luchando, pero es un paso que tenemos que dar. Y quiero terminar con lo que Papa Francisco en Fratelli Tutti, ¿verdad? Número 33, nos habla. Ojalá que demos un salto hacia una forma de vida y descubramos definitivamente que nos necesitamos y nos debemos los unos a los otros para que la humanidad renazca con todos los rostros, todas las manos y todas las voces, más allá de las fronteras que hemos creado. Gracias. Muchas gracias, hermana Lidia. Una muy clara participación que nos hace ver precisamente la complejidad de entender estos pecados estructurales, ¿no? Estos momentos en los cuales pues se deciden el destino de muchas personas y causan precisamente esta migración a través de los distintos tipos de violencia
que originan también una serie de nuevas violencias, ¿no? En las etapas de tránsito en las cuales están los migrantes y que terminan siendo precisamente una confirmación, como bien decía, de esta cultura del descarte, ¿no? Los migrantes son los descartados y en ese sentido, a mí me gustaría precisamente que pudiéramos dialogar también con nuestras audiencias, dialogar también entre nosotros, aprovechar este foro para reconocernos y ver cómo podríamos hacer estas redes virtuosas también que ya se tienen y que están ahí presentes ustedes. Y la doctora Marieli de los Ríos, me parece que tiene la mano levantada. Quisiera participar, Marieli. Gracias, José Antonio. Gracias, Conrado. Gracias, Pablo. Gracias, hermana Magda. Y gracias, hermana Lidia, por haber compartido un tema que me parece demasiado sensible, pero sensible de forma dolorosa para nosotros. Yo quisiera recordar que justo la semana pasada veíamos estas escenas desgarradoras en Ceuta, en España, con un éxodo de migrantes tremendo, pero particularmente llamó la atención una reacción muy polarizada de esto que yo creo que va a ser la foto del año y el video del año de esta voluntaria de la Cruz Roja que se acerca y abraza a uno de los refugiados y veíamos reacciones de las personas vertiendo todo su odio hacia ella, hacia la cuestión migrante, hacia el problema de acogerlos, de recibirlos, etcétera, pero no es la única escena, o sea, hemos tenido ya en los años anteriores, hemos tenido desafortunadamente muchas situaciones conflictivas en donde incluso no reciben a estos barcos que traen migrantes y se niegan los países a abrir las fronteras. Entonces, a mí bueno, además de tocarme profundamente estas reacciones muy polarizadas y de mucho odio, yo quisiera conocer su impresión sobre de dónde vienen estas reacciones, o sea, por qué antes de la misericordia, antes de la caridad, antes de la apertura, antes de lanzarnos a las fronteras, por qué no solamente nos cerramos, sino además odiamos, o sea, es decir, rechazamos contundentemente y somos capaces de agredir y de violentar y de insultar a quienes sí tienen el deseo de salir y recibir con los brazos abiertos, ¿no? Entonces, ¿qué provoca esto? ¿De dónde vienen estas reacciones? Porque yo la verdad es que le he dado vueltas y no termino de entenderlo. ¿Cuáles son sus impresiones de este odio vertido contra esta voluntaria de la Cruz Roja? Gracias. Padre Conrado había solicitado la palabra, por favor. Gracias, doctora. Sí, es algo curioso que es el miedo a lo desconocido en muchas de las ocasiones. Son personas que no conocen de fondo las situaciones que están viviendo las personas. No escuchan sus historias, no escuchan sus nombres. Y hay toda una campaña de ciertos sectores de la sociedad que no desean las migraciones porque entran todos estos temas xenofóbicos que vienen a quitarnos nuestros trabajos, que vienen a violar a nuestra gente, que vienen a violentar nuestras sociedades. Cuando, cosa curiosa, que si para eso debería estar la academia involucrada en dar las pautas y aquella información que la sociedad necesita conocer, por ejemplo, ¿no? Que el estado de California es la quinta economía a nivel mundial gracias al poder de los migrantes. Entonces, no son economías que se van al fondo, sino al contrario, gracias a la fuerza y al aporte de los migrantes, resurgen con mayor fuerza las economías locales. Entonces, creo que hay un tema muy importante del miedo a lo desconocido, el miedo que tenemos al no saber qué pasa con, por ejemplo, ¿no? Con los indígenas. Tenemos ideas de lo que es lo indígena, lo que es los migrantes, lo que es los refugiados, pero cambia nuestra concepción y esta es la invitación profunda del magisterio del Papa Francisco, que nos acerquemos a oler, que nos acerquemos a tocar, a conocer,
para de ahí hacernos las preguntas pertinentes de por qué estas personas están aquí. Entonces, la invitación, salgámonos de nuestros muros, de nuestras zonas confortables, crucemos nuestros miedos, nos topemos con rostros, con miradas, con tacto, con cuerpos, con nombres y apellidos, para poder entender más de fondo esto. La academia también, cuando está involucrada dentro de las situaciones, transforma sus preguntas, transforma aquello en lo que está reflexionando para que pueda cambiar. Yo me topé con una academia maravillosa en Ciudad Juárez, porque están comprometidos de fondo está una academia comprometida con el trabajo directo que están haciendo las organizaciones y es lo que están haciendo en su investigación. Entonces, la invitación es a salir del miedo, de las zonas de confort y toparnos con los rostros nuevos de Cristo presentes en las personas que están sufriendo. Gracias, Conrado, sí. Gracias. Gracias, padre. Perdón, Marieli, no sé si querías comentar algo más. No, adelante, adelante. Nos hacen llegar también a través de redes sociales, precisamente subrayan el tema del miedo, nos dice Angélica Hernández, que no alcanzo a ver toda la pregunta, pero la orientación es precisamente que este miedo también tiene que ver con el endurecimiento del corazón palpitante. Esto lo preguntan y le refieren a la hermana Lidia. ¿Cómo poder ablandar nuestro corazón y además en estos momentos de miedo que tenemos ahora para salir a las calles? Bueno, ahorita hay un meeting afuera de la casa de ustedes, ¿verdad? Pero bueno, ¿cómo podemos hacer, hermana Lidia, para precisamente recuperar las calles y acompañar dentro de todo este momento tan complejo que estamos viviendo, de este tránsito hacia una aparente pospandemia, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer para ablandar nuestro corazón? Bien, antes extraoficial platicábamos un poco que cada uno tiene derecho de reaccionar, ¿verdad? Según sus capacidades y su instinto a lo que es la pandemia. Y claro, así es, ¿no? No todos tenemos las mismas capacidades, pero si queremos hablar, relacionar el tema migratorio con el tema pandemia, lastimosamente se ha utilizado el tema migratorio y muy mal utilizado los migrantes, ¿verdad? Dentro del contexto de pandemia para poner miedo en la población, para criminalizar la migración. Pero ya se ha visto y es comprobado que los migrantes son víctimas tanto cuanto cualquier otra persona. Todos los nacionales, pues digamos en México, los migrantes son víctimas de la pandemia como cualquier otra persona mexicana. Entonces, es importante que Papa Francisco habló sobre esto. Cuando empezó a hablar de la pandemia, que él decía, para la pandemia no hay fronteras. El sufrimiento humano es igual. Entonces, el llamado que nos hace Papa Francisco ante lo que es la pandemia, pero a cualquier circunstancia humana, y más que todo para evitar que se siga dando las periferias existenciales, es la fraternidad universal. Yo reconocer a cada una de las personas, mi hermano, mi hermana. Y esto es muy importante, que nosotros no hemos entendido todavía lo que es la fraternidad. Porque la fraternidad no es solo ser solidario. La fraternidad está relacionada con ser compañeros de camino, migrante con migrante. Incluso el Papa Francisco habla, incluso aquellos que no tengo contacto físico. Este es mi hermano, esta es mi hermana. Entonces, el regresar o una nueva normalidad debe estar en este contexto, de que yo no tengo que temer al otro, sea relacionada a la pandemia, pero sea relacionada al diferente. Creo que este es más antiguo que la historia.
O sea, humanamente o antropológicamente hablando, es autodefensa, ¿no? Protegerme del diferente, del otro. Yo no lo conozco. Es una amenaza. Este es humano y el Papa Francisco lo reconoce. La autoprotección y la autodefensa humana es natural, pero la tenemos que convertir. Tenemos que convertir y entender de que el otro no es una amenaza para mí. Es mi hermano y es mi hermana. Y el otro sí, a quien debo tender mi mano. Otro que dice el Papa Francisco, tener la mano siempre tendida para ayudar al prójimo. Entonces, es un paso que tenemos que dar y vuelvo a decir, esto no tenemos que pensar solo los hermanos y las hermanas migrantes y refugiados que están en las fronteras o que están migrando. Tiene que empezar en mi familia, tiene que empezar en mi comunidad. Mi comunidad, mi trabajo, ¿dónde estoy? Empezar, todos son mis hermanos, son mis hermanas. Si nosotros no empezamos a construir la fraternidad universal, donde vivimos, en el ciclo donde estamos, nunca vamos a llegar a tener una fraternidad universal. Porque no siento mi hermano, mi hermana, los que están cercanos y que físicamente tengo contacto, mucho menos voy a sentir mi hermano de los que no puedo tener contacto físico, que no los veo los rostro a rostro. Pero todos somos hermanos. Y esto está a par de algo que siempre se ha luchado y desde Aparecida se nos pedía, ¿no? Que es la ciudadanía universal. No puede existir una ciudadanía universal que tiene mucho que ver también con temas de leyes y proyectos políticos si no existe una fraternidad universal. Entonces este llamado, ¿no? Abrir nuestro corazón para el encuentro. En vez de tener miedo del otro, del diferente, abrir mi corazón y ver, a ver, qué riquezas tenemos. Y reconocer, porque bien decía Conrado, no se reconoce los aportes, la riqueza, el bien que traen los migrantes. Porque todos los seres humanos traen algo importante y que es complementario y que viene a sumar. Pero para eso tenemos que abrir nuestro corazón. Muchísimas gracias, hermana Lidia. Y nos pregunta la muy estimada doctora Maru Guzmán, quien es compañera también de este foro de Querida Amazonía, ¿cómo sensibilizar a nuestros jóvenes y más en estos tiempos, futuras generaciones que van también a crecer con esta idea de que el contacto con el otro puede ser causal de un daño, ¿no? Es algo muy, muy complicado que se está viviendo. Y a esto se veía venir también con estas condiciones de jóvenes, en que en su gran mayoría, por supuesto, hay una extensa minoría abierta y que está apoyando a los migrantes, pero cómo sensibilizar ahora, tras esta pandemia, a esta juventud para tener una aportación distinta, una conversión real y profunda. No sé quién quisiera comentar, la hermana Magda, el doctor Pablo Pérez Acaki, o la propia hermana Lidia, o el padre Conrado. El padre Conrado tiene la mano levantada. Ah, sí. Se había quedado, pero les platico la experiencia que tenemos nosotros con los estudiantes de nuestras universidades y colegios, que justamente tienen las experiencias, por ejemplo, en preparatoria de la semana laboral o la semana de inserción. Me tocó conocer hace 2 años en el albergue de Bojay 4 estudiantes, 2 de ellos de gente muy renombrada y otro más hija de un artista, que venían con la cara así de decir, ay, ¿cómo que nos traen aquí? Y como a fuerzas, y normal, nuestras resistencias a lo desconocido. Y justamente el proceso de una semana de contacto, de atención, de escuchar historias, de juntarnos a orar al final del día y discernir por dónde había pasado Dios, generó procesos al final de la experiencia en estos jóvenes que impulsaron de una manera natural, no obligada, a hacerse preguntas y a tratar de entender de una mejor manera. Y así no se diga grandes experiencias que se han aventado un semestre, un año en proyectos indígenas, en proyectos de voluntariados que generan desde la realidad cambios reales y de conversión a las personas, más desde nuestros discursos que a ratos los saturamos y generamos reacciones contrarias a lo que desearíamos. Entonces, la propia experiencia
ayuda a transformar corazones. Entonces, esa es la invitación, que los jóvenes, más que rollos, invitémonos a colaborar, aunque sean colaboraciones muy puntuales, pero que los abran a nuevas experiencias internas. Muchas gracias, padre. Doctor Pablo Pérez Akaki, por favor. Sí, muchas gracias. Quiero destacar precisamente que pues la preocupación también de la Universidad de Anáhuac y de la Fundación Pablo Lanzmanas, precisamente fundando esta cátedra, es en el espacio, ¿verdad?, universitario, tener la oportunidad de entender estas problemáticas y, por supuesto, a nuestros estudiantes, a nuestra comunidad, empezar este proceso de sensibilización hacia este fenómeno migratorio, hacia estos menores, que son particularmente, ¿verdad?, el enfoque que se ha dado a esta cátedra, precisamente por medio de la investigación, por medio de la difusión, por medio de nuestros colegas que invitamos periódicamente y donde además, por cierto, olvidé mencionar hace un momento, también ya nos hizo el favor no el padre Conrado, sino el padre Luis Macías, de estar con nosotros precisamente ofreciendo una charla sobre las experiencias, ¿verdad?, que tienen diferentes instituciones, diferentes centros, diferentes funcionarios. Incluso nuestro esfuerzo ha sido desde diferentes participantes, diferentes actores en este fenómeno, de qué manera están haciendo estos esfuerzos para atender las problemáticas tan dolorosas que sufren adultos y niños en el fenómeno migratorio. Entonces, nuestra tarea es acercar esta información, difundirla, a invitar, por supuesto, a nuestras comunidades, ¿verdad?, que pueden ser muy sensibles y también pueden ser muy activas cuando logramos convencerlas de este fenómeno, de este problema, y poco a poco, ¿verdad?, ir incidiendo en esta acción. Estamos nosotros como cátedra en nuestro primer año, ¿verdad? Estamos en un proceso de estudio, pero hemos tenido ya acercamientos en acciones muy puntuales y lo seguiremos haciendo porque es finalmente nuestro objetivo dentro de la Facultad de Responsabilidad Social, ¿verdad? Acá no nos interesa, no nada más nos interesa la investigación, también nos interesa mucho la acción y sobre todo el esfuerzo conjunto, el esfuerzo colectivo en acción, precisamente transformando las problemáticas que tenemos en nuestro país y en nuestro mundo. Entonces, estamos ya entrando en nuestro segundo año y ahí es donde queremos tener una acción más participativa y más precisa. Ahora, en reflexiones, en análisis, con otras instancias de otras facultades de la universidad, precisamente en cómo sumar estos esfuerzos para acercarnos a albergues, a entender mejor estas problemáticas, pero ya en el mismo esfuerzo de ir generando información, también ir ofreciendo algunas soluciones desde un punto de vista psicológico, desde un punto de vista médico, por supuesto, ¿verdad? Tratando de contribuir, y también alimentario. La Fundación Pablo Lanzmanas, que está detrás de nosotros, de este esfuerzo, ha sido también muy sensible y en muchas ocasiones nos ha insistido en poder actuar de una manera ya más clara, más precisa, y creo que este tipo de diálogos también con ustedes, que son los actores que están en la trinchera, ¿verdad?, en el campo de batalla, directamente atendiendo a las personas en movilidad, nos ayuda a entender mejor, pero también a identificar estas áreas de oportunidad donde podemos incidir de una manera mucho más efectiva, inmediata, rápida, porque la migración existe y es una variable continua, ¿verdad? No se detiene y está requiriendo nuestra participación. Entonces, nosotros en este sentido es que estamos pues precisamente buscando estas formas de hacerlo lo mejor posible ya en el campo, ¿verdad?, de cercanos, y también sirviendo como este medio para la difusión e invitación a comunidades más grandes a participar de los esfuerzos que se desarrollan como sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pablo Pérez Akaki. Y aprovecho una pregunta, una observación que nos hace Felipe de Jesús Rosales respecto al miedo. ¿Cómo se plantea esta situación de miedo? Nos comentaban que, por supuesto, es algo que es natural ante lo desconocido, pero también quisiera preguntar si no creen que dentro de estas
de estas políticas públicas no exista también una forma de crear el miedo precisamente al otro, ¿no? De recordar los discursos de Donald Trump o las propias acciones de los gobiernos de este país, ¿no? Por lo menos 3, 4 sexenios, incluyendo este, ¿no? La militarización de las fronteras. Que existe también una política de construcción del miedo frente al migrante que se ha difundido a través de los medios. Si existe, ¿cómo opera y cómo contrarrestarlo? Les pregunto también ahí abiertamente, quien quiera participar. Definitivamente, ¿no? Yo digo más que las políticas, yo digo son los discursos. Y yo creo que lo que fue más fuerte en el gobierno de Trump fueron los discursos, que fueron los que más destruyeron la imagen de las personas migrantes y refugiadas y quien les defiende, ¿no? Porque hubo una percepción muy grande, pero discursos en contra de las personas que apoyaban y defendían y protegían a las personas migrantes y refugiadas. Entonces, los discursos que son muchas veces emitidos quizás por autoridades de gobiernos a diferentes niveles, pero también por sectores de la sociedad. Entonces, y va fomentando, ¿no? Por ejemplo, uno de los discursos que es común, no es solo en México, pero en todas las partes del mundo se escucha: el migrante te viene a quitar el trabajo. Y la población local que dice: si ya no hay trabajo para nosotros, ¿cómo así que van a dar trabajo a los migrantes? Entonces, que primero nos den a nosotros, ¿no? Este es un discurso que pega y que infelizmente así es, ¿no? Otro tema, el tema de salud y asistencia social. Si no tenemos ni para nosotros, ¿cómo van a dar a los migrantes? Nos están robando, ¿no? Es otro discurso construido y que cuesta muchísimo tú decir a la población local, ok, tu gobierno es obligado a darte a ti y también al migrante. Porque a partir del momento que está en su territorio nacional, en su municipalidad, es responsabilidad suya. Porque cada ser humano tiene derecho independientemente de las fronteras. Pero, entonces, esto es algo que realmente debe ser desconstruido los discursos para que se construyan entonces esas realidades de fraternidades y a que vuelva la fraternidad. Si yo reconozco que el otro es mi hermano, que es otro ser humano como yo, entonces tienen los mismos derechos. Tengo derecho yo a vacuna, tiene derecho el migrante a la vacuna. Es un ser humano que puede infectarse como yo, ¿no? Entonces, es un paso, pero realmente los discursos son los que fomentan el miedo, pero también el odio, rechazo, porque son los migrantes que traen la delincuencia, son los migrantes que son los violadores, son los ladrones, son los que traen malas costumbres para los jóvenes. O sea, todo se echa a los migrantes. Pero en muchos lugares donde yo he estado y que había esta acusación de cuando empezó la migración aumentó la delincuencia, cuando se va a ver quién son los que están en la cárcel, muchas veces no son la mayoría de los migrantes. Pero es la forma de echar, ¿no?, la culpa a los migrantes. Y infelizmente no son solo discursos, hay prácticas también. Por ejemplo, México tiene una práctica de torturar migrantes para firmar por crímenes que no han cometido. Entonces son delitos que se cometen, y él bien decía José anteriormente, huyen de violencias y son víctimas de otros tipos de violencia por donde pasan. Entonces, realmente los discursos de odio, de xenofobia, de racismo, de homofobia, todo eso, ¿no? De machismo, hace con que la población local o por donde pasan los migrantes sean rechazados. Solo quiero dar un ejemplo. Yo viví en Italia y me daba risa lo que me decían las mujeres latinoamericanas en Italia. Las mujeres italianas no nos quieren porque el discurso es que les robamos el marido. Y sufrían mucha discriminación, mucha violencia, principalmente psicológica, en los lugares donde trabajaban por ese discurso. Entonces, realmente afecta muchísimo. Muchas gracias, hermana. También tenemos una pregunta por parte de otro integrante del grupo de Querida Amazonía, el doctor Eduardo Urdiales. Quisiera tomar la voz, por favor, doctor.
Muchas gracias, José Antonio. Mucho gusto estar con ustedes también aquí, escuchándolos. Yo quisiera compartirles una experiencia y en esa misma experiencia aprovechar que ustedes están presentes para que nos pudieran ilustrar a todos nosotros que luego no tenemos tanto contacto con estas comunidades. Yo hace algún tiempo pues trabajaba en la Secretaría de Gobernación y ahí me tocaba también trabajar directamente con el Instituto Nacional de Migración. Me tocó ir a algunas partes de la frontera, sobre todo sur del país, de aquí de México, y en esa parte ver cómo todos los migrantes centroamericanos pues subían a esto que llamamos la bestia, ¿no? A ese gran tren que va recorriendo y que va pues recorriendo, ¿no? Así que todo el país hacia los Estados Unidos, y es el transporte que utilizan, y se van bajando los migrantes, y entonces hay pequeñas comunidades que los van alimentando, que les van apoyando, etcétera. Y bueno, toda esta labor muy loable, ¿no? Pero escuchando las conversaciones de hoy por la mañana, veía y relacionaba cómo es que la doctora Cuda nos hablaba de que la economía es sanar cuerpos. Ajá. Entonces, ahora bien, ¿cómo nosotros, a través de nuestras acciones y en coordinación con lo que es el gobierno, que en este caso es los gobiernos, cómo es que se puede ayudar y cómo se pueden conjuntar todos esos esfuerzos para sanar precisamente todos los cuerpos de estos migrantes y de alguna manera, a final de cuentas, esa economía darle trabajo, porque sí existen muchas de las crisis que ustedes han mencionado, son totalmente reales, y esas crisis van asociadas muchas veces con la fuente de ingreso, con la fuente de ingreso, con la fuente de una vida digna, con la fuente de salud. No, platicaba la doctora Cuba, cómo muchas poblaciones trabajan, pero trabajan sin seguridad social. Ahora bien, ¿cómo entonces nosotros podemos integrar, cuál es la experiencia de ustedes para integrar esas comunidades a estas otras comunidades que no están en la periferia, que al contrario están en el centro y que sí son los que trabajan, pero nos olvidamos de todos los demás? Me gustaría pues mucho que nos compartieran un poquito sus experiencias. Gracias. Creo que aquí hay un punto importante que hay que tocar, que aunque defendemos el derecho al libre tránsito, el derecho a migrar, también defendemos el derecho a no migrar. Y ha habido un gran error histórico de grandes empresas que han explotado Centroamérica y que no han generado riqueza para que las personas se arraiguen y generen procesos en los lugares de origen. Entonces, un punto creo que muy importante, y al menos yo estoy participando en un equipo que tiene incidencia directamente con el grupo de Biden. Se están previendo 5 billones de dólares en inversión, y lo más probable va a ser a través de las diversas iglesias, porque no a través de los gobiernos llega realmente a la gente, y que pueda generarse procesos de arraigo en los lugares de origen. Segundo, el espacio de aquellos que han decidido migrar y desean no solo pasar por México y quieren quedarse, también necesitamos centrar esos recursos para generar riqueza y las personas puedan integrarse de una manera adecuada. Es uno de los verbos del Papa Francisco, la integración, y es algo que necesitamos trabajar todos para que, si has decidido no migrar, ayudarte a que crezcas. Si has decidido migrar y quedarte en México, ayudarte a que te integres. Y si has querido migrar hacia Estados Unidos, también que te integres en otra nación. Entonces, necesitamos generar riquezas que arraiguen a familias, personas. Entonces, estamos hablando de un tema de justicia social, un tema de repartición de los recursos económicos. Creo que dicen que no es un problema de pobreza, sino un problema de riqueza, de falta de distribución de los recursos que se producen a nivel internacional y que puedan incidir también en estos grupos descartados, en estos grupos marginales.
Entonces, creo que la economía es sanar corazones, sanar historias, sanar procesos, y que necesitamos de una manera mucho más arriesgada poder incidir en esas economías locales para arraigar procesos en comunidades expulsoras de migrantes. Muchas gracias, padre. No sé si pudiera también, doctor Pérez Acaki, complementar respecto precisamente al impulso de las economías locales. Hay una experiencia muy grande en investigación sobre el café, entonces no sé si quisieras comentar algo, doctor. Sí, y ahora escuchando precisamente al padre, yo recuerdo también lo que ha sido el trabajo de muchos años, ¿verdad? De análisis, de estudio sobre desarrollo territorial, ¿verdad? Que es mi especialidad a lo largo del tiempo. Y evidentemente, nunca, ¿verdad? Nunca podríamos decir que no es necesaria la inversión, fundamental, evidentemente, para generar condiciones, ¿verdad?, de riqueza, generar procesos, ¿verdad?, económicos que permitan dar el derecho, como dice ahora el padre, de no migrar y mantenerse en sus propios territorios. Pero no solo es la economía, ¿verdad? También es importante la construcción de estos tejidos sociales, ¿verdad? De generar un espacio de bienestar, territorios de bienestar, ¿verdad? Donde las personas puedan vivir dignamente, pero también puedan desarrollarse dignamente en su vida, en el resto de sus actividades. Y creo yo que desde mi perspectiva, yo pensaría incluso que es todavía más alta la meta que deberíamos forjarnos, que deberíamos tener, porque hablamos de procesos económicos, ¿verdad?, que dominan el conjunto de actividades sociales en la humanidad ahora, que en realidad son generalmente y son profundamente excluyentes de la sociedad. Esto es, las desigualdades como parte de los procesos económicos, como un resultado nato de los procesos económicos. Puedo decir, ¿verdad? En nuestras universidades, en todas las universidades del mundo, evidentemente, de repente estudiamos los casos, utilizamos este modelo incluso, ¿verdad? Para ver cómo fue que Amazon, cómo fue que Google, cómo fue que la economía coreana, ¿verdad? Generó una transformación, etcétera, etcétera. Y nos gusta desde las universidades estudiar siempre los casos exitosos, pero de esos casos exitosos también al mismo tiempo se están generando casos no exitosos, ¿verdad? De las economías que se han quedado atrás, de economías y sociedades y municipios y personas o empresas que han desaparecido y que han tenido que buscar otras oportunidades. Entonces, nuestro propio modelo económico es muy excluyente, profundamente excluyente, y se basa en las desigualdades en realidad. Entonces, si bien utilizamos, ¿verdad? Este argumento o estas ideas de inversión, que son muy valiosas, por supuesto, pero detrás creo que necesitamos procesos todavía más profundos, ¿verdad? Para pues incluso hasta transformar nuestra propia mentalidad, ¿verdad? Nuestras propias ideas de que la acumulación significa bienestar. Desde ahí tendríamos que empezar a pensar, ¿verdad? Y cómo ir transformando y logrando en nuestras propias sociedades, en nuestros propios alumnos incluso, que el bienestar no solamente radica en la acumulación. Desde el punto de vista de los pobres es muy difícil, por supuesto, argumentarlo, ¿verdad? Cuando no tienes nada. Y desde el punto de vista de aquellos que son mucho más favorecidos en la sociedad, pues también, ¿cómo es posible? Cómo poder sostener estas ideas. Y bueno, son reflexiones, ¿verdad?, que me salen ahora y que evidentemente tienen una larga historia y una larga discusión en la sociedad, en las ciencias sociales, evidentemente, pero que son necesarias, ¿no? Y creo que son cada vez más necesarias
y donde el producto, una consecuencia de este modelo económico, pues son precisamente las migraciones, que no solamente son en Centroamérica, son en África, son en Asia, son al interior de los países, son al interior de las ciudades, ¿verdad? Estos fenómenos de movilidad buscando mejores condiciones de vida y al mismo tiempo por una limitante en el tránsito que se busca hacer para que los privilegios pues puedan ser de unos cuantos, ¿no? Y no sean socializados, no alcancen al conjunto de la sociedad. Pues, ¿cómo puede ser, verdad, que las diferencias salariales entre México y Estados Unidos puedan ser de más de 10 veces a uno, ¿no? Pensando, ¿no? Simplemente en estos datos. Y evidentemente son incentivos muy importantes. Producto de este modelo económico que funciona parcialmente, ¿verdad? Que funciona con muchas limitantes, privilegiando a algunos cuantos por encima de los demás. Entonces, nuestras preguntas, más bien nuestras búsquedas tendrían que ir desde ahí, ¿no? Desde cómo entendemos nuestro comportamiento económico y quizá por ahí encontremos respuestas un poquito más coherentes, ¿verdad? Con una lógica pues más cristiana. Muchas gracias, doctor. Un comentario y después una pregunta. El comentario es de Angélica Hernández. Dice, creo que para sensibilizar a nuestros jóvenes sobre este problema migratorio, nosotros los padres debemos trabajar y esforzarnos y dar ese testimonio a nuestros hijos y hacer lo que nos corresponde de acuerdo a la vocación en la que estamos llamados. Y la pregunta de Magdalena Díaz dice, quienes han estado en contacto con migrantes y han escuchado sus historias y la problemática que los impulsa a dejar su país, podemos conocer cómo ayudar de manera paralela a la acogida de migrantes a que encuentren las condiciones que les permitan vivir de manera digna en su país. ¿Es posible, escuchando, comprender cuáles son estas necesidades? Sí, definitivamente no podemos estar solo en escuchar, ¿verdad? Está claro que el verdadero amor emociona, motiva y hace actuar. Entonces, si realmente los escuchamos con un amor transformador, que es la escucha caritativa, sí hay que buscar posibilidades de cambios. Si en el país de origen decía Padre Conrado, o sea, sí es cierto, hay que existir intervención dentro de lo que podemos hacer de incidencia, pero también como iglesia buscar estrategias para poder mejorar las garantías de vida digna en los países de origen, pero a las personas que están en nuestros países, sea de paso, las personas que deciden más que todo estar, por ejemplo, en México, algo que es fundamental y de ahí debe partir toda la posibilidad de igualdad de oportunidad, es la regularización migratoria. Definitivamente, si no hay regularización migratoria, si estas personas no cuentan con su visa, más que todo su residencia, sea temporal o sea permanente, va a seguir siendo explotadas. Y por eso una gran parte de los migrantes y refugiados, no solo en México, en todas las partes del mundo, siguen en la economía informal. Y sigue, ven lo que estaba, pues, Eduardo, ¿no? Recordando lo que nos dijo en la mañana la doctora sobre el tema de que están excluidos de los derechos que se genera a partir de un trabajo digno. Entonces, y también por la mañana se hablaba, ¿no? Todos trabajan, porque si no trabajan no viven. Pero lo que no tiene es un empleo digno, un trabajo remunerado y con todos los derechos garantizados. Entonces, realmente sigue siendo un gran reto para las sociedades de destino, y esto habla a nivel mundial, que se garantice un proceso o leyes que flexibilizan la regularización migratoria de estas personas para que puedan entonces poder competir en el buen sentido en el mercado laboral de una forma que les garantice derechos. Solo el hecho de no tener su documentación migratoria regular ya es motivo para ser explotada. Adelante, padre. Gracias, hermana. Tal vez comentar también que el fenómeno no lo podemos ver como muy localmente, sino que tenemos que verlo regionalmente. Y para ello también
junto con los flujos migratorios, también hemos de que hablar de flujos económicos, flujos culturales, flujos de acogida, vernos de una manera mucho más dinámica. Entonces, esto tendría que ser un punto muy importante. Y para ello, por ejemplo, yo participo en varias redes, en la red Clamor, que es de la conferencia de la CELAM, en la CLAR, de la red de religiosos, y también en la Conferencia Episcopal Mexicana. Nos seguimos aglutinando en red en la dimensión de movilidad humana. Entonces, la invitación a los que nos escuchan, que se vayan como acercando a estas redes, que para poder incidir de una manera adecuada y poder transformar las realidades migratorias. Y también salirnos de ciertas ingenuidades, que yo creo que es un paso muy bueno en los cristianos, de no hacer nada, hacer algo, y decimos es que somos muy buenos y vamos a ayudar en algo. Pero necesitamos también unas visiones más profesionales desde el evangelio, desde la inspiración cristiana, desde la academia, para poder intervenir de una manera inteligente en estos procesos. Entonces, hay muchas redes, hay muchos procesos abiertos. Fíjense, el 80% de la atención de los migrantes y refugiados en México está en manos de la Iglesia Católica. Y tenemos más de 130 puntos, centros, albergues que la Iglesia Católica tiene para participar. Entonces, cruzar nuestros miedos, poder participar y participar de una manera inteligente, desde una inteligencia, desde nuestra espiritualidad, desde nuestra manera de ver el evangelio. Entonces, unámonos cada vez más. En esto agradezco mucho a la Universidad de Anáhuac, que podamos, que un jesuita esté aquí parado, escuchando y platicando con todos ustedes. Es un honor, un placer. Y esto es moción del espíritu, de que necesitamos abrir nuestro corazón para interactuar de una manera mucho más profunda. Y eso lo hacemos nosotros en los albergues también, porque recibimos no solo católicos, recibimos gentes de otras denominaciones y también sexodivergentes, que también hemos aprendido a atender y a respetar cuando no sabíamos aprender y respetar a gente diversa para poderlos atender. Y cierro nomás recordando esto. Cafemín me invitó a participar en una posada y en una oración ecuménica en el 2016, en diciembre de 2016. Y yo tenía enfrente a musulmanes, a cristianos evangélicos y a católicos. Y dije, ¿qué hago? ¿Cómo ser suficientemente, desde mi identidad cristiana, católica, jesuita, poder incluir a todos y a todas? Y invocamos los nombres de las diversas religiones y no saben la manera en que llegaron a abrazarme los musulmanes a un sacerdote católico. Al final, abrazando, tomando fotos, y dije, así es como se construye el reino de Dios. Se construye yéndonos más allá de nuestras propias limitaciones y abriéndonos a una experiencia cada vez más incluyente y más humana, por lo tanto más cristiana con todos y todas. Muchas gracias, padre. Me queda también una pregunta, un tema que probablemente tendremos que generar otro foro, pero creo que es importante señalar. Dice Javier Sicilia que México está ya sobre un gran osario, ¿no? Ya son tanto los cuerpos regados por todo este país, y todo este tema de las desapariciones forzadas, que vemos a los grupos de madres que están buscando a sus hijos desaparecidos, pero las vemos en lo local, eso es lo que de repente aparece en los medios de comunicación. ¿Qué tanto está afectando esta violencia sistémica a la desaparición de migrantes? ¿Se tiene algún tipo de registro? Esos son los grados extremos, ¿no? Los que ya no van a poder regresar y son víctimas del narcotráfico y todo esto. Pero bueno, ustedes que conocen más el tema, ¿cuál es el estatus de esta situación? Lo pregunto desde mi profunda ignorancia sobre el tema. Tal vez comparto un poquito justamente de esto de abrirnos en redes. Participamos en una red desde Panamá hasta Canadá
para los comités de búsqueda de migrantes desaparecidos. Y tenemos que tener un vínculo muy estrecho porque compartimos información sensible justamente para tratar de localizar en vida a personas desaparecidas. El Servicio Jesuita Migrantes, donde colaboro, tiene esta sección de búsqueda de migrantes desaparecidos. Y se hace un esfuerzo en conjunto de ver dónde fue el último contacto y poder dar una respuesta. Pero desgraciadamente, debido a que se ha forzado a que sean indocumentados los migrantes, cada vez es más clandestino el destino de todos estos migrantes y son usados por las redes del crimen organizado para temas de trata, de prostitución, de esclavitud y los secuestros son terribles y sobre todo las extorsiones. Entonces, tendríamos que luchar más para un cambio en la política migratoria mexicana para que esto no sea de una manera indocumentada y así protegiéramos a miles y a miles de personas que desaparecen en el camino. No tenemos datos como tan contundentes para saber exactamente cuántos son los desaparecidos, pero sí tenemos nociones de que es como el 10% de lo que se saca de los porcentajes y más o menos entre 400,000 y 500,000 pasaban antes del 2018, pues se calcula más o menos que unos 50,000 personas en algún punto de su trayectoria han desaparecido momentánea o permanentemente. Y las regiones donde más están desapareciendo es la parte hacia Tamaulipas y toda esa región. Aunque también hay un grupo muy importante de los que cruzan por Sonora y el desierto hacia Arizona. Entonces, el tema es un tema candente, un tema muy difícil. Si de por sí ser migrante es difícil, más para los familiares que no conocen y no saben dónde está el paradero de sus hijos y sus hijas. La hermana Lidia quiere participar y complementar. Por favor, hermana. Gracias, padre. Estando en Honduras, hemos acompañado en la origen del primer comité de familiares de migrantes desaparecidos desde Centroamérica. Y luego estas madres fueron a apoyar la fundación de un comité en Nicaragua y otro comité en El Salvador y luego fortalecer comité en Guatemala y hoy ya es una red centroamericana de comités de familiares de migrantes desaparecidos y es dolorosa la vida principalmente de estas madres, de sus hijos, hijas, padres, porque existe una indiferencia muy grande por parte de sus gobiernos nacionales. Del hecho de empezar de que cuando una madre va a decir a una autoridad en su país, mi hija desapareció en la ruta migratoria, la primera cosa que escucha a estas madres es que se fue con novio, estará con novio, estará con cosas así, ¿no? O estará en malos pasos. Es muy duro, empieza por ahí la indiferencia, la falta de respuesta, luego le dicen, no nos compete a nosotros porque está en otro país. Cuando estas madres ven a México y dicen, pues fue en tu territorio que desapareció mi hijo, mi hija, quiero que usted me diga dónde está, porque tu obligación fue aquí. Y simplemente se lavan las manos. Son años y años de lucha. Se ha logrado que se aprobó la ley del mecanismo de apoyo a las personas desaparecidas, a los familiares. Supuestamente dentro de la Ley General de Víctimas debería existir todo proceso para la reparación de las víctimas, de todo proceso de verdad y justicia para las víctimas, porque las familias son víctimas, igualmente fue víctima las personas desaparecidas. Y mucho más duro es cuando son las desapariciones a raíz de las masacres y la forma como encontraron los cuerpos. Una de las escenas más fuertes que hemos podido ver fue cuando encontraron los cuerpos de Cadereyta, que eran solo dorsos. La mayoría de las familias son hondureñas. La forma como la prensa lo trató, como el gobierno lo trató. Las masacres Tamaulipas, al inicio siempre el gobierno de México que decía, no, son los propios mexicanos y tiene que ver con peleas de los cárteles, de los criminales. No, son migrantes.
Y muy recientemente hemos visto lo que pasó con los guatemaltecos. Supuestamente no eran migrantes. Y yo sé que aquí hay un dolor muy compartido con las familias mexicanas, porque la desaparición forzada en México sigue siendo algo muy fuerte. Entonces, el bonito es de que cómo estas madres, cómo esas familias se suman y van haciendo esfuerzos para luchar por verdad y justicia, sea de los propios nacionales mexicanos desaparecidos, sea los extranjeros. Entonces, de verdad sigue siendo un dolor muy fuerte. Conocí y acompañábamos muy de cerca los comités en Honduras. Hay por lo menos 5 comités de familiares desaparecidos. La mayoría de los miembros son madres y mujeres que perdieron la alegría de su vida por estas desapariciones. Las que han recibido los restos porque fueron masacres o porque han podido identificar los restos, todavía tienen un proceso más avanzado porque ha podido enterrar y ha sabido, sí, mi familiar falleció, ¿no? Mi hija, mi hijo me lo entregaron y puedo llorar y puedo llevar flores, pero los que todavía no se ha encontrado y no tienen noticias ninguna, estas vidas ahí están, ¿no? En un luto permanente, pero también se busca fortalecer para que busquen sus derechos, la verdad sobre los casos. Pero infelizmente hay un retroceso en México, ¿verdad? Existe la propuesta del cambio de la Fiscalía General. Esto es horrible porque de verdad están quitando muchas de las luchas conquistadas y sigue siendo, ¿verdad? Muy importante el tema de la Comisión Forense, porque desde 2015 un compromiso del Estado de México ante los comités especiales de la ONU era que sí irían a fortalecer la Comisión Forense con médicos forenses mexicanos y hasta hoy no se ha dado. Entonces hay muchos vacíos en esta lucha y sí, debemos sumar, pero más que todo visibilizar cuáles son las problemáticas y los vacíos y ausencias por parte del gobierno de México en relación a las respuestas. Doctor Pérez, aquí, por favor. Complementando lo que decían mis colegas, el padre, la hermana, creo yo que en buena medida, ¿verdad? Estas problemáticas de clandestinidad, señalado, ¿verdad? En la literatura, pues es producto también de esta ausencia o la forma en la que se ha instituido, ¿verdad?, la política migratoria y cómo se ha ejercido además esa política migratoria, donde, para empezar, los inmigrantes indocumentados son vistos, para empezar, como criminales, ¿no? Ese es el primer punto. Y en segundo lugar, la manera en la que se ejercen, donde no nada más las autoridades migratorias se ubican en la frontera, sino se ubican en el territorio nacional, que quiere decir que entonces están persiguiendo migrantes por todo el país, ¿verdad? Entonces, esto implica o obliga precisamente a estas personas, ¿verdad?, que vienen buscando una vida mejor, pues a vivir en la clandestinidad, escondidos, donde evidentemente son mucho más vulnerables a pues todas estas redes de traficantes que señalaba el padre, ¿verdad? Que bueno, pues por un lado pueden hacer algunos, habrá algunos que desarrollen sus servicios de transporte, de traslado de una manera profesional, pero habrá otros que traten de sacar provecho evidentemente de las circunstancias e incluso a costa de la salud, ¿verdad? Del bienestar y de la integridad de las personas que están en movilidad, en migración, migrando hacia Estados Unidos. Entonces, no, la política migratoria que tenemos en nuestro país genera un contexto perfecto, ¿verdad? Maravilloso para que se den este tipo de actos, se den este tipo de circunstancias y como complementaba ahora la hermana, ya en la respuesta, ¿verdad? Que cuando se les exige a las autoridades que den respuesta por lo que está ocurriendo, que son crímenes, independientemente de quiénes sean las víctimas, son crímenes, y se pide una respuesta de su parte, bueno, pues muy fácilmente, ¿verdad? Se lavan las manos por esta condición que tienen los migrantes, prácticamente ignorándolos, prácticamente en una descarada actitud pues excluyente hacia ellos, diciendo pues como entraron sin documentos, entraron en la clandestinidad, pues nosotros no tenemos forma de hacernos cargo de ellos.
Y bueno, pues evidentemente es una situación muy contradictoria y muy preocupante, ¿no? Y desafortunadamente no es exclusivo, ¿verdad? Solo para los migrantes, son problemas que vemos en nuestro país cotidianamente. Así que pues es parte de los retos que tenemos como ciudad, como país, perdón, como sociedad, ¿verdad? Ir transformando esta serie de leyes, ¿verdad? De reglamentos, en la forma en la que actuamos como sociedad, como autoridades, evidentemente. Y un elemento adicional, también como parte de estas contradicciones, con la llegada de este gobierno en turno, pues darle la espalda drásticamente a las organizaciones de la sociedad civil, que muchas de ellas están atendiendo problemas de migración, pues habla efectivamente de la política migratoria que tenemos en nuestro país. Sobre este análisis, sobre este esfuerzo, estamos ahora precisamente preparando un documento de análisis que con mucho gusto, cuando tengamos listo, que será en menos de un mes, ¿verdad? Que nos han pedido que así sea, pues podemos compartirlo para allegar de información de estos ejercicios de estudio que estamos haciendo. Muchas gracias. Disculpen, yo tendré que partir. En un momento entro a celebración eucarística por el novenario del fallecimiento de mi mamá, que fue hace unos días. Quiero agradecerles a todos la invitación y poder haber participado aquí, pero en un momento más, unos minutos más, tendré que retirarme para la celebración y continuar con el funeral con mi madre. Gracias, buena tarde. Espero unos minutos todavía aquí. Solo me despido. Gracias, Conrado. De hecho, ya vamos a ir cerrando este panel. José Antonio Forzán, nada más queda la parte un poquito de los reconocimientos, Conrado, pero a la hora que tú te tengas que salir, adelante con toda confianza. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, padre. Y de verdad un abrazo fraterno de quienes estamos aquí reunidos. Estamos también en oración con usted y de verdad muchísimas gracias también a nuestros ponentes por todas estas luces que nos dieron frente a este tema tan complejo como es la migración. También agradecemos a la hermana Magda que tuvo que retirarse por causas también de fuerza mayor. Y pues sí, en efecto, les daremos unos reconocimientos virtuales que en breve se estarán proyectando. Muchísimas gracias, Padre Conrado, doctor Pablo Pérez Acaqui y desde luego hermana Lidia Silva, a quien precisamente ahora vemos su reconocimiento en donde a la letra dice que este grupo interdisciplinario, querida Amazonía, extiende el presente reconocimiento a la hermana Lidia Mara Silva de Souza por su destacada participación compartiendo el tema Las fronteras con los migrantes y refugiados en el marco de nuestro seminario itinerante, con las firmas precisamente del director de la facultad y la coordinadora de investigación, la doctora Marieli de los Ríos, coordinadora de investigación de la Facultad de Bioética. Así también tenemos el documento de el padre Conrado, que está en el número 3, y también me imagino que es el número 4, el del doctor Pablo Pérez Acaqui. De verdad, muchísimas gracias. Ahí está el reconocimiento del padre. Le damos también un aplauso virtual a nuestros conferencistas y seguimos con nuestro siguiente momento de este extraordinario foro tras las huellas del Papa Francisco. Muchísimas gracias, doctora Marieli de los Ríos, por la coordinación de este evento. Gracias. Muchas gracias, José Antonio Forzán. Muchas gracias, Conrado, por además doble agradecimiento por estar atravesando un momento difícil y aún así estar compartiendo con nosotros. Gracias, hermana Lidia. Gracias a la hermana María Magdalena, que tuvo que ausentarse. Gracias, doctor Pablo Pérez Acaqui. Sin duda, creo que el tema de los migrantes y refugiados es un tema central, no solamente para el Papa Francisco, sino también para esta nueva normalidad y ha sido uno de los sectores que más han sufrido la pandemia, el confinamiento, las restricciones de movilidad. Y ahí están estos 4 verbos del Papa Francisco que ya salieron aquí en varias ocasiones y ese es el gran reto que tenemos. Pues nada, muchas gracias